Somos católicos para la gloria de Dios. Continuamos con este interesante conocimiento acerca de la Sagrada Biblia. El contenido de los textos no se limita a los que son escritos e inspirados. El mensaje divino también nos ha llegado a través de la tradición que ha sido hecha como de mano en mano por parte de los apóstoles y de los primeros discípulos de Cristo, a través de la Iglesia, mediante la asistencia del Espíritu Santo. Esta transmisión viva, realizada en el Espíritu Santo, se llama tradición, ya que es distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente relacionada con ella. A través de la tradición, la Iglesia en su doctrina, vida y culto perpetúa y transmite a cada generación de lo que ella es, todo lo que cree. Los dichos de los santos padres son testimonio de la presencia vivificante de esta tradición, mostrando cómo sus riquezas se derraman en la práctica y en la vida de la Iglesia, en su fe y en su oración. Por disposición divina, la tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ya sea escrita o transmitida por medio de la Constitución Dogmática sobre la Fe Católica, en el capítulo 3, dice que ha confiado exclusivamente al magisterio vivo de la Iglesia, según encíclica Humani Generis de San Pío XII, de 12 de agosto de 1950, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este oficio de la enseñanza no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solo lo que había sido transmitido, escuchándolo con devoción, guardándolo escrupulosamente y explicándolo fielmente de acuerdo con la comisión divina. Con la ayuda del Espíritu Santo siempre, y extrae de este único depósito de fe todo lo que representa nuestra fe como revelación divina. Esto significa que la tradición sagrada, la Sagrada Escritura y la autoridad docente de la Iglesia, de acuerdo con el más sabio designio de Dios, están tan vinculadas y unidas que una no puede estar sin las otras, y que todas juntas y cada una a su manera, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuye eficazmente a la salvación de las almas. La Iglesia exhorta enérgica y específicamente a todos los fieles cristianos a aprender el conocimiento supremo de Jesucristo mediante la lectura frecuente de las Escrituras divinas. La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Eso lo dijo San Pablo a los filipenses y también San Jerónimo. Para lograr una lectura fructífera de la Biblia, es necesario investigar detenidamente qué significado pretendían realmente los escritores sagrados y qué quería Dios manifestar por medio de sus palabras. Para descubrir este contenido
Hay que tener en cuenta que las palabras de la Escritura contienen dos significados, el literal y el espiritual. El sentido literal es el significado que transmiten las palabras de la Escritura y se descubre mediante la exégesis, siguiendo las reglas de la sana interpretación. Los otros sentidos de la Escritura se basan en este sentido literal. El significado espiritual es el que se deduce de las realidades y eventos especificados en el texto sagrado. Puede ser de tres tipos: alegórico, que es el que muestra cómo las personas y los eventos en la historia de la salvación pueden entenderse al reconocer el significado en Cristo. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo es una señal de la victoria de Cristo sobre el pecado y por lo tanto del bautismo. El moral, que son los hechos narrados como enseñanzas y que nos invitan a actuar de manera moralmente justa. Y el anagógico, que son los eventos que tienen un significado eterno, que nos conducen al cielo. Por ejemplo, la iglesia en la tierra es signo de la eterna bienaventuranza. Como todo texto literario, para comprender en profundidad el sentido de la escritura, es beneficioso conocer las peculiaridades de los géneros literarios utilizados en su redacción, los hechos históricos ocurridos en ese momento, las circunstancias personales de los protagonistas. Sin embargo, sobre todo, es necesario leer la palabra de Dios con el espíritu sagrado con que fue escrita. Para ello es necesario prestar mucha atención al contenido y la unidad de la escritura en su conjunto. Entenderlo según la tradición viva de la iglesia y respetar los elementos de la fe, es decir, la cohesión entre todas las verdades que son reveladas por Dios. Los comentarios de esta Biblia, como es la Didache, por ejemplo, son exposiciones de la fe católica. Por lo tanto, se extraen del depósito de la fe, cuya fuente gemela son la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. En consulta con expertos en las escrituras y la doctrina católica, estos comentarios concisos nos muestran cómo la enseñanza de la fe se extraen de la palabra de Dios escrita y revelada y están en consonancia con ella. Los comentarios contienen referencias al Catecismo de la Iglesia Católica, que proporciona más información sobre las enseñanzas de la Iglesia sobre temas particulares. Así, esta Biblia, la Didache, es fruto de lo que el Papa Benedicto XVI enseñó sobre la relación entre escritura y catecismo. La Didache es como los pensamientos de los apóstoles con relación a lo que Jesús les enseñó, como el catecismo de los apóstoles más o menos. Es importante destacar la relación entre la Sagrada Escritura y el catecismo de la Iglesia Católica. La Sagrada Escritura, de hecho,
tomó palabra de Dios escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y el catecismo de la Iglesia Católica como expresión contemporánea significativa de la tradición viva de la Iglesia y norma segura de enseñanza. La fe están llamados cada uno a manera según su autoridad, según su autoridad específica, a alimentar la catequesis de la Iglesia de hoy. Esto está en la Congregación para el Clero, Directorio Catequético General, que fue del 15 de agosto de 1997, por el Papa Benedicto XVI, Verbum Domini. ¿Cómo vamos a leer la Biblia? ¿Por qué debemos leer la Biblia? La Biblia es un libro único como no hay otro, ningún otro. A través de sus páginas, Dios encuentra a sus hijos con gran amor y les habla con ellos y expresa en lenguaje humano las verdades últimas de su ser. La Sagrada Escritura nos enseña que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso nos dice el Génesis, con capacidad de conocer y amar a su Creador. Y nos ofrece el camino para alcanzar la felicidad de la tierra y en el cielo. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra constantemente su alimento y su fuerza, porque no la acoge como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Eso lo dice también San Pablo en la primera carta a Timoteo. La Biblia es un tesoro invaluable en el que siempre vamos a encontrar luz y guía para nuestro peregrinaje terrenal. Jesucristo es el centro y la clave de lo importante, la clave de la Biblia. Desde el principio de los tiempos, Dios habló a los hombres con obras y palabras, a través de realidades creadas y a través de los hombres elegidos para transmitir lo que quería decir. Pero sobre todo Dios se nos ha revelado es a través de su Hijo único, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Es la última palabra del Padre que ha transmitido todo lo que Dios quiso comunicar a los hombres para que tuviéramos una vida en Él. La Biblia contiene y da testimonio de la palabra del Dios viviente que nos habla en Cristo. Jesucristo es la clave para comprender la naturaleza y el mensaje de la Biblia. Por tanto, el cristiano buscará a Cristo en cada página de los libros sagrados y especialmente en los evangelios, que tienen una preeminencia especial. De ello se desprende que cada pasaje de la Biblia debe leerse dentro del contexto de toda la Escritura, en la conciencia de que el Antiguo Testamento nos prepara para el Nuevo y el Nuevo da efecto al Antiguo. Para que haya un mayor beneficio espiritual, se nos recomienda. Dios es el autor principal de las Escrituras. El contenido de cada libro del Antiguo y el Nuevo Testamento ha sido inspirado por el Espíritu Santo, por lo que los sagrados autores
Escribieron todo lo que él quiso y nada más. Esta premisa, conciencia de su inspiración divina, es necesaria para obtener beneficio espiritual de la Biblia si la leemos en un ambiente de fe, con reverencia y respeto, con la inteligencia alerta. La palabra de Dios nos da luz y sentido a nuestra vida. Toda la escritura es útil para enseñar, para discernir, para corregir, para instruir en la justicia, como nos dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Antes de comenzar a leer la Sagrada Biblia, conviene pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Esta oración se puede utilizar diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarán la faz de la tierra. Es como la más sencilla, la más hermosa y la que no sabemos todos. Entonces debemos acercarnos al texto sagrado con humildad. Nunca podemos pensar que conocemos las escrituras adecuadamente o que las hemos entendido completamente. Su mensaje es siempre nuevo y relevante. Hoy leemos un pasaje y lo comprendemos de una manera, y si lo volvemos a leer mañana ya encontramos cosas nuevas que podemos discernir. Leamos despacio, con atención, evitando las prisas y la rutina. No es una escritura muerta, sino que es la palabra viva, la palabra activa, más cortante que cualquier espada de dos filos, que traspasa el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula, y discierne pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia pertenece a la Iglesia, ya que se le ha confiado a ella, por lo que nunca leemos las escrituras por nuestra propia cuenta. Lo leemos en el contexto de la fe de la Iglesia. Incluso si lo leemos en privado, debemos buscar siempre el sentido que la Iglesia da a los diferentes textos. Las traducciones y los comentarios que acompañan cada edición están destinados a ese propósito. De ahí la utilidad de su consulta, y lo que les decía en un capítulo anterior: qué bueno conseguir una Biblia con notas al pie de página, porque nos dan a veces respuestas a preguntas que nos hacemos mientras estamos leyendo. Además, debemos atender las homilías que nos dan los sacerdotes en la Santa Misa, y que nos ayudan ellos a comprender también la Escritura. A nosotros se nos ha dado la Sagrada Escritura para que amemos más y mejor a Dios y amemos al prójimo con obras y no solo con palabras. Cada vez que meditamos sus páginas, deberíamos preguntarnos: según este mensaje, ¿qué me dice Dios? ¿Cómo puedo amar más a Dios? ¿Cómo puedo amar más a mi prójimo? ¿Cómo puedo aplicar esa palabra a mi vida? Debemos también tener como un plan de lectura. Si bien podemos leer la Biblia como cualquier otro libro, puede ser más beneficioso dedicar un poco de tiempo cada día a leer
algún capítulo, ojalá se pueda todos los días, por ejemplo, 15 minutos, 20 minutos, el tiempo que tengamos a bien regalarnos a nosotros aprendiendo de la palabra de Dios. El propósito principal es que cada persona adquiera un profundo conocimiento, el amor de Cristo. A través de estas enseñanzas del Padre y del Espíritu Santo. Así lograremos el objetivo. Recomendamos también que la lectura diaria del Nuevo Testamento podemos comenzarla con los evangelios, mm, ir avanzando como más en el Nuevo Testamento, pero sin dejar de lado el Antiguo Testamento que está contenido en el Nuevo. Si consideramos algunos tiempos como si fuera una cita con Dios, lograremos este propósito fácilmente. Por supuesto que se pueden seguir muchos otros métodos y siempre será posible leer un libro o un pasaje en particular de la Biblia cuando se busca la guía divina para una circunstancia especial. Qué fuente inagotable de oración es el libro de los Salmos. Las oraciones más preciosas están contenidas en los Salmos. Así crece nuestra admiración al contemplar estas obras de Dios, lo que Él realizó con el pueblo de Israel para liberarlos de Egipto. Qué gran consuelo nos ofrece el libro de Job en momentos de dificultad, en momentos de dolor, en momentos de pena. Todos y cada uno de los libros de la Biblia tienen una riqueza infinita y su lectura no puede estar condicionada por reglas fijas. Vamos a hacer un breve resumen de la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento. Los libros históricos, Génesis, creación y origen de la humanidad del capítulo 1 al 11. Abraham, Isaac y Jacob del 12 al 36. José en Egipto capítulos 37 a 50. Éxodo. Moisés y el faraón, el éxodo de Egipto del capítulo 1 al 18. El pueblo de Israel en el Sinaí del 19 al 40. Reglas de Levítico sobre sacerdotes y sacrificios del 1 al 10. Ley de la pureza ritual 11 al 16. Ley de santidad del 17 al 27. Números, censos y reglas en el Sinaí del 1 al 11. Etapas del pueblo de Israel en el desierto, Cades y Moab del 12 al 36. Deuteronomio, introducción y primer discurso de Moisés del 1 al 4. Segundo y tercer discurso de Moisés del 5 al 30. Despedida y muerte de Moisés del 31 al 34. Josué, conquista de la tierra prometida del 1 al 12. Distribución de la tierra entre las tribus del 13 al 24. Jueces, asentamiento de las tribus del 1 al 2. Los jueces de Israel del 3 al 16. Y todos los demás eventos sucedidos del 17 al 21. Ruth,
Una no israelita se convierte en parte del pueblo de Israel. Primera de Samuel, del 1 al 7, Samuel. Samuel y Saúl, del 8 al 15. Saúl y David, del capítulo 16 al 21. Segundo libro de Samuel, el reinado de David. Primer libro de los Reyes, el reinado de Salomón, del 1 al 11. Los reinos de Israel y Judá hasta el tiempo de Elías, del 12 al 17. Reyes en el tiempo de Elías, capítulo 18, verso 2, y Reyes libro 1. La segunda de Reyes, Reyes en el tiempo de Eliseo, capítulo 2 al 13. Reyes de Israel y Judá hasta la caída de Samaria, del 14 al 17. Los reyes de Judá hasta el exilio en Babilonia, del 18 al 25. Primer libro de las Crónicas. Listas genealógicas sobre Adán hasta el establecimiento de la monarquía, del 1 al 9. El reinado de David, del 10 al 29. Segundo libro de las Crónicas. El reinado de Salomón, del 1 al 9. Los reyes de Judá hasta el exilio en Babilonia, capítulo 10 al 36. Esdras, reconstrucción del templo, del 1 al 6, establecimiento de la ley, del 7 al 10. Nehemías, reconstruyendo Jerusalén. Tobías, Tobit, un hombre justo y piadoso sufre desgracia e incomprensión. Capítulo 1 al 3. El viaje de Tobías acompañado del arcángel Rafael, del 4 al 10. Regreso y curación de Tobit, capítulos del 11 al 14. Judith, los israelitas acosados por los asirios, del 1 al 7. Intervención de Judith, del 8 al 16. Esther, persecución de los judíos, salvación debido a la lealtad de Esther a Dios. Primer libro de los Macabeos, la helenización de Jerusalén y la revuelta de Matatías, del 1 al 2. Judas Macabeo, del 3 al 9. Jonatán y Simón, del 9 al 16. Segunda carta de los Macabeos a los judíos en Egipto, 1 a 2. Profanación y limpieza del templo, capítulo 3 al 10. Paz y seguridad para los judíos, del 10 al 15. Libros poéticos y de sabiduría. Job, prosperidad y ruina de Job, del 1 al 2. Diálogo entre Job y sus amigos, del 3 al 37. Discursos del Señor y de Job, capítulos 38 a 41. Dios bendice a Job nuevamente, capítulo 42. Salmos es una colección de 150 salmos preciosísimos, esplendorosos, hermosísimas oraciones. Proverbios, elección entre sabiduría y necedad, capítulo de 1 al 9. Proverbios y dichos, capítulo 10 a 31. Eclesiastés o Coelec, todo es vanidad, del 1 al 6. Sabiduría y temor de Dios, del 7 al 12. El cantar de los cantares, poemas preciosos alegóricos sobre el amor. Cuando leo este libro siento que es mi Dios el que me dice todas esas cosas. Sabiduría.
La sabiduría y el destino del hombre, capítulo del 1 al 6. Naturaleza y papel de la sabiduría del 6 al 9. La sabiduría en acción en la historia del 10 al 19. Eclesiástico. Dios tiene la plenitud de la sabiduría del 1 al 16. Dios imbuye todas sus obras de sabiduría del 16 al 23. La sabiduría está en el cumplimiento de los mandamientos. Esto es importantísimo, estos capítulos del 24 al 32, aunque toda es necesaria para llegar al cielo. La sabiduría y el temor de Dios, capítulo 32 a 42 y lecciones de historia del 42 al 51. Los libros proféticos. Isaías, oráculos de condenación y promesas de salvación, capítulo del 1 al 39. Consolación y restauración, 40 a 55. La gloria de Jerusalén y salvación para las naciones, del capítulo 56 al 66. Jeremías, oráculos sobre Israel y Judá, del 1 al 25, historias biográficas del 26 al 45, oráculos contra las naciones y la caída de Jerusalén, capítulos del 46 al 52. Lamentaciones, 5 cánticos de lamentación. Baruch, los exiliados en Babilonia, capítulo del 1 al 5, la carta de Jeremías, capítulo 6. Ezequiel, juicio y condenación de Israel, del 1 al 24. Juicio y condenación de las naciones, del 25 al 32. Esperanza y restauración de Israel, del 33 al 48. Daniel. Daniel y sus compañeros en Babilonia, capítulo 1 al 6. Sueños y visiones de Daniel, capítulo 7 al 12. Susana y otras historias, capítulos 13 y 14. Oseas. El matrimonio de Oseas, capítulos del 1 al 3. Los pecados de Israel, capítulo 14 al 11. 4 al 11, perdón, la infidelidad de Israel, capítulos 12 al 14. Joel, un tiempo de desgracia, capítulos 1 y 2. Derramamiento del Espíritu y el día del Señor, capítulos 3 y 4. Amós. Juicio de los países vecinos de Judá e Israel, capítulos 1 y 2. Israel advirtió y amenazó, 3 al 6. Visiones proféticas, 7 al 9. Abdías, oráculo contra Edom y el día del Señor. Jonás, el llamado de Dios y la huida de Jonás, del 1 al 2. Jonás en Nínive, del 3 al 4. Miqueas, juicio y castigo divino, capítulos del 1 al 3. Esperanza y restauración, capítulos del 4 al 7. Nahum, se predice la caída y destrucción de Nínive, capítulos del 1 al 3. Habacuc, diario entre Habacuc y Dios, capítulo 1. Maldiciones sobre los opresores, capítulo 2. El Salmo de Habacuc, capítulo 3. Sofonías, juicio sobre Judá y sobre las naciones, capítulos del 1 al 2. Promesa de salvación, capítulo 3. Ageo, reconstrucción y gloria del templo de Jerusalén. Zacarías, visiones y discursos, capítulos del 1 al 8. Oráculos mesiánicos,
capítulos del 9 al 14. Malaquías, 6 disputas sobre la ley. Veamos ahora el Nuevo Testamento, los Evangelios. Mateo, nacimiento e infancia de Jesús, capítulos del 1 al 2. Preludio del ministerio público, capítulo 3. El misterio de Jerusalén, del 17 al 20. El sermón de la montaña. Los milagros, las parábolas del reino, capítulos del 4 al 16. Camino a Jerusalén, del 17 al 20. El misterio de Jesús en Jerusalén, limpieza del templo y controversias, capítulos del 21 al 25. Pasión, muerte y resurrección de Jesús, 26 a 28. Marcos, preparación para el ministerio público, capítulo 1. Parábolas y milagros en Galilea, el viaje de Jesús con sus apóstoles, capítulos del 1 al 8. Camino a Jerusalén, del 8 al 10. En Jerusalén, limpieza del templo, controversias y discurso escatológico, capítulos del 11 al 13. Pasión, muerte y resurrección de Cristo, capítulos 14 a 16. Lucas, nacimiento e infancia de Jesús, capítulos 1 y 2. Preparación para el ministerio público, capítulo 3. Milagros y predicación del Señor, capítulos del 4 al 9. Camino a Jerusalén, diversas enseñanzas y parábolas de la misericordia de Dios, capítulo 9 al 19. Purificación del templo, controversias y discurso escatológico, capítulos del 19 al 21. Pasión, muerte y resurrección de Jesús, del 22 al 24. Juan, prólogo, capítulo 1. Jesús, autor de la salvación, capítulos del 2 al 4. Jesús revela su divinidad, capítulo 5. Jesús es el pan de vida, capítulo 6. La gran revelación mesiánica, Cristo enviado por el Padre, buen pastor, luz del mundo, igual al Padre, del 7 al 11. Jesús, aclamado Rey Mesiánico, capítulo 12. La última cena, capítulo 13 a 17. Pasión y muerte y resurrección de Jesús, capítulos del 18 al 21. Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, la iglesia en Jerusalén, capítulo del 1 al 7. La iglesia se extiende más allá de Jerusalén, capítulos del 8 al 12. Los viajes de Pablo, del 13 al 20. Pablo en la cárcel, del 21 al 28. Epístolas. Romanos. Justificación por Jesucristo, capítulos del 1 al 11, viviendo en caridad, del 12 al 16. Primera de Corintios, corrección de diversos abusos morales, capítulo del 1 al 6, respuestas a las preguntas de los fieles de Corinto, del 7 al 16. Segunda de Corintios, la defensa de Pablo contra sus enemigos, capítulo del 1 al 7. Colecta para los fieles de Jerusalén, del 8 al 9. La apología de Pablo, capítulo del 10 al 13. Gálatas, el evangelio predicado por Pablo, capítulo del 1 al 4. Libertad y caridad cristianas, capítulo del 5 al 6. La incorporación de Efesios en Cristo y la Iglesia,
capítulo del 1 al 4. Nueva vida en Cristo en la Iglesia, capítulos 4 al 6. Filipenses, teniendo los mismos sentimientos que Cristo, capítulos 1 y 2. Vida cristiana, 3 y 4. Colosenses, la preeminencia de Cristo, capítulos 1 y 2. Nueva vida en Cristo, capítulos 3 y 4. Primera de Tesalonicenses, evangelización, capítulos del 1 al 3. Progreso espiritual en la vida cristiana, capítulos del 4 al 5. Segunda de Tesalonicenses, el juicio de Dios y la segunda venida de Cristo, capítulos 1 y 2. La perseverancia en el camino elegido, capítulo 3. Primera de Timoteo, sana doctrina, capítulos 1 y 2. Sagrados ministros de la Iglesia, capítulo 3. Directivas pastorales, capítulos del 4 al 6. Segunda de Timoteo, predicando el Evangelio y defendiendo la doctrina, capítulos del 1 al 3. Recompensa por la fidelidad, capítulo 4. La misión de Tito en Creta, capítulo 1. Exigencias morales de la fe, capítulos del 2 al 3. Intercesión de Filemón en nombre de Onésimo. Hebreos, excelencia del sacerdocio de Cristo, capítulos del 1 al 10. Fe y perseverancia en la fe, capítulo 11 al 13. Fe y obras, capítulo del 1 al 2. Aplicaciones prácticas 3 al 5. Primera de Pedro, la santidad en el mundo, capítulos 1 y 2. Actitud cristiana ante el sufrimiento, 3 a 5. Segunda de Pedro, fidelidad a la doctrina recibida, capítulos 1 y 2. Segunda venida del Señor, capítulo 3. Primera de Juan, unión con Dios y filiación divina, capítulos del 1 al 3. Fe en Jesucristo y amor fraterno, capítulo del 4 al 5. Segunda de Juan, mandamiento del amor. Tercera de Juan, el apóstol, el gozo por la fidelidad de los cristianos. Judas, denuncia de los falsos maestros y exhortación a la virtud. Revelación, cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias, capítulos 1 y 3, visiones escatológicas, rollo cerrado, apertura de los primeros 6 sellos, 4 jinetes, séptimo sello, trompetas, capítulos del 4 al 10, la victoria de Cristo sobre los poderes del mal, la iglesia en gloria, capítulo del 11 al 22. La cronología del Antiguo Testamento, los patriarcas, el libro del Génesis, siglos 18 y 17 antes de Cristo fue la creación de Adán y Eva, la historia de la humanidad después del diluvio. Dios llama a Abraham a ir a la tierra de Canaán, el pacto con Abraham, Isaac, Esaú y Jacob. Jacob y sus hijos van a Egipto. José muere en Egipto. El éxodo y el viaje a la tierra prometida, eso también ocurrió entre el siglo XVIII y XVII antes de Cristo. Los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entre los siglos XVII y XIII antes de Cristo,
Los hebreos se vuelven esclavos en Egipto. Nace Moisés. Dios se aparece a Moisés. El éxodo, la ley se le da a Moisés en el monte Sinaí, la conquista de la tierra prometida y el tiempo de los jueces, los libros de Josué, Jueces y Ruth, y los acontecimientos entre el siglo XIII y XII antes de Cristo. Israel comienza la conquista de Canaán. Muere Josué. Los jueces de Israel. La historia de Ruth. El reino de Israel. Los libros de 1 y 2 de Samuel. El segundo de Reyes en los capítulos del 1 al 11. El cantar de los cantares. Primera de Crónicas. Salmos, Proverbios y Eclesiastés. En el año 1100 antes de Cristo, las hazañas de Samuel. En el año 1050 antes de Cristo, Saúl ungió al primer rey de Israel. En el año 1010 antes de Cristo, David se convierte en rey de Israel. En el año 1000 antes de Cristo, Jerusalén se convierte en la capital de Israel. Año 930 antes de Cristo, muere Salomón. Los reinos divididos de Judá e Israel. Aparecen los libros Primera de Reyes, capítulos 12 al 24, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Tobit, Judith, Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jonás. En el año 931 antes de Cristo, el reino se divide. Roboán se convierte en rey de Judá. Jeroboam se convierte en rey de Israel. Años 870 a 780 antes de Cristo. El ministerio profético de Elías y Eliseo. Años 770 al 596 antes de Cristo. Profetas antes de la deportación: Amós, Oseas, Isaías, Miqueas. Año 722 antes de Cristo. Los asirios conquistan Israel y llevan cautivas a 10 tribus. El cautiverio babilónico, los libros de Esther, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, año 597 a 596, la primera deportación a Babilonia. Ezequiel predice la destrucción de Jerusalén, años 587 a 586, la segunda deportación a Babilonia, la destrucción de Jerusalén. Año 538 a.C., el decreto de Ciro permite a los judíos regresar a Jerusalén. El regreso del exilio, los libros de Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Año 536 a 515 a.C., la construcción del segundo templo en Jerusalén, la revuelta bajo los macabeos, los libros de la sabiduría eclesiástico y 1 y 2 de Macabeos. Año 326 a.C., Alejandro Magno comienza sus conquistas. Año 175 a.C., Antíoco Epífanes se convierte en rey. Epífanes. Año 167 a.C., persecución de los judíos, comienza la revuelta.
Año 164 a.C., la nueva dedicación del templo. Año 134 a.C., Juan Hircano se convierte en sumo sacerdote. Cronología del Nuevo Testamento. El nacimiento y la vida oculta de Jesús. Años 6 al 4 a.C. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio a la Virgen María del nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesucristo en Belén, los primeros relatos de la vida de Jesús, su circuncisión, la presentación en el templo, la adoración de los magos, la huida a Egipto, el martirio de los santos inocentes, la Sagrada Familia regresa a Nazaret. Después de Cristo, en el año 6, sí, después de Cristo, el hallazgo de Cristo en el templo, el ministerio público de Cristo. En Judea, cerca de Jerusalén, la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Cristo en el Jordán, la tentación de Cristo en el desierto, los primeros discípulos, Juan, Andrés, Pedro, Santiago, Felipe y Nataniel. En Galilea, Natanael o Bartolomé. En Galilea, Cristo predica en las sinagogas de Galilea. Cristo sana a los enfermos, echa fuera a los demonios. El sermón de la montaña. Cristo enseña usando parábolas. El misterio público de Cristo hasta la tercera Pascua. En Jerusalén, la segunda Pascua, la curación del paralítico en el estanque de Betesda. Cristo debate con los fariseos. En Galilea, Cristo elige a los 12 apóstoles. Cristo obra numerosos milagros, la multiplicación de los panes y los peces. Viaja fuera de Galilea, la mujer junto al pozo, la segunda multiplicación de panes, la confesión de Simón, cuyo nombre se cambia a Pedro. Cristo anuncia su muerte y su resurrección. En Galilea y Jerusalén, la transfiguración. Cristo visita Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. En Judea, la mujer sorprendida en adulterio, la curación del ciego en el tanque de Siloé, la parábola del buen pastor. En Galilea, Cristo enseña a los discípulos sobre su ministerio, la vida de la iglesia, la humildad, la oración y el perdón de los pecados. Viaje a Jerusalén. Cristo es rechazado por los samaritanos. La misión de los 72, el buen samaritano. El mayor mandamiento, el Padre Nuestro. Cristo enseña sus parábolas, el hijo pródigo, el mayordomo injusto, el rico y Lázaro, el fariseo y el publicano. Cristo obra milagros, la resurrección de Lázaro, los leprosos, los 10 leprosos, Bartolomé, otras enseñanzas de Cristo, la indisolubilidad del matrimonio y el seguimiento de Cristo. La pasión, muerte y resurrección. Luego la ascensión de Cristo. En Jerusalén, domingo, entrada a Jerusalén. Lunes, Cristo maldice la higuera estéril. Martes, Cristo debate a los fariseos, ácaro de la viuda. Las parábolas de los 2 hijos, los labradores malvados, las vírgenes prudentes y necias, los talentos. Miércoles, el Sanedrín conspira contra Cristo.
la unción, la visita que hizo a Betania, la traición de Judas el jueves, la última cena, la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, el nuevo mandamiento, la agonía en el huerto, arresto de Cristo, el viernes, pasión, muerte y sepultura en el sepulcro, domingo, resurrección. En Galilea y Jerusalén, la aparición de Cristo a las mujeres y a los apóstoles. En Jerusalén, la ascensión de Cristo al cielo. 40 días después de su resurrección, la iglesia en el primer siglo. Año 30 después de Cristo, la elección de Matías, Pentecostés, la predicación de Pedro. 33 y 34, el encarcelamiento de Pedro y Juan, numerosos milagros y conversiones en Jerusalén. Año 36, el martirio de Esteban, la persecución de la iglesia, Felipe y el eunuco etíope. Años 36 y 37, la conversión de Saulo, de Pablo, en el camino a Damasco. Año 37, la muerte de César Tiberio. Calígula se convierte en emperador. Año 39, Pablo visita Jerusalén. Milagros de Pedro, la conversión de Cornelio. Año 41, Claudio se convierte en emperador. Año 42 y 43, el martirio de Santiago el Mayor. Año 43, el término cristiano se usa por primera vez en Antioquía. Año 44, la muerte de Herodes Agripa. Pedro es arrestado de nuevo. Año 45 a 49, el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Año 47 y 49, hambruna en todo el imperio. Pablo y Bernabé recogen una colecta para los cristianos de Jerusalén. Año 49 a 50, el concilio de Jerusalén. Año 50 a 69, la epístola de Judas. Del 50 al 53, segundo viaje misionero de Pablo. Del 50 al 51, Pablo predica en Atenas la primera y segunda epístolas a los tesalonicenses. 52 a 62, las epístolas de Pablo a los Gálatas, Filipenses y Filemón. 54, Nerón se convierte en emperador. 56 a 57, la primera y segunda epístolas de Pablo a los Corintios. 57 a 58, la epístola de Pablo a los Romanos. Año 58, Pablo regresa a Jerusalén, donde está encarcelado. Año 60 a 66, la primera y la segunda epístola de Pablo a Timoteo, la epístola de Pablo a Tito. Del 60 al 63, el martirio de Santiago, obispo de Jerusalén, las epístolas de Pablo a los colosenses y a los efesios. Año 60 a 61, el viaje de Pablo a Roma. Año 64 a 66, la primera y segunda epístolas de Pedro, la epístola a los hebreos. Año 67, el martirio de Pedro y de Pablo en Roma. Año 69, Vespasiano se convierte en emperador. Año 70, Jerusalén es destruida por el ejército romano dirigido por Tito. Año 79, Tito se convierte en emperador. Año del 50 al 70, el Evangelio de Mateo en griego, el Evangelio de Lucas, los Hechos de los Apóstoles. 81, año 81, Domiciano se convierte en emperador. Año 95 a 96.
El libro de Apocalipsis. Nerva se convierte en emperador. Del año 90 al año 100, 10 años para el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan. Y en el año 98, Trajano se convierte en emperador. Ya ese fue el primer siglo. Continuamos.